dice Caso Audio, quiere invisibilizar a Hermosilla, así que si prefieren, digámosle Caso Hermosilla nomás, pero da lo mismo, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Y queremos analizar lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana con el abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago. Marcelo, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. A ti y a todos tus auditores. Sí, Marcelo, en primer lugar, obviamente con una pretensión de análisis más que de comentarios superfluos, fue muy llamativo el punto de prensa del abogado Juan Pablo Hermosilla de ayer, yo diría en forma y contenido, ¿no? No sé si tuviste la oportunidad de verlo, qué poder decir sobre eso antes de entrar a algunas materias vinculadas con eso y que ya nos llevan a los temas más de fondo. Lo vi. Efectivamente creo que el tono que está tomando la discusión pública en este caso sale de todo lo razonable. Creo que ya excede los límites de lo que corresponde. Este es un caso judicial, debería mantenerse en el ámbito judicial, las discusiones deberían ser jurídicas, de méritos, de las pruebas que se han presentado, del caso en sí mismo, y no de reproches mutuos que van y vienen respecto de autoridades del Estado, y básicamente hay una suerte de intento o de politización derechamente al máximo de este caso, digamos. Yo creo que ese punto de prensa fue, este no es un caso jurídico en un tribunal, este es un caso de la política donde todos tienen que rendir cuenta, digamos. Es un poco lo que yo creo que se planteó hacer. Creo que no es el camino en este tipo de materia, creo que distorsiona todo y confunde mucho a la ciudadanía. Sí, pues Marcelo, ya que bueno, tú tienes un amplio conocimiento de los temas de transparencia, lo cual siempre instala la relación entre lo público y lo privado, más encima cuando en la sociedad contemporánea las fronteras entre lo público y lo privado han tendido a ser menos precisas que antes, ¿no? Entonces este es un tema bien profundo, pero a propósito de esto que dice el mismo abogado Juan Pablo Hermosilla, que se conozcan todos los chats, ¿no? Quizás es bueno volver y explicar para que nadie piense que por analizar esto existe la pretensión de tapar o de encubrir o de proteger a alguien. ¿Cuál es el sentido jurídico o el sentido para efectos del bien común de la develación pública de los chats de alguien, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los que para cumplir con esos propósitos se deberían develar y cuáles no? A ver, no, o sea, los chats los chats privados, personales de todos nosotros, de ninguna forma tiene que ser público, a no ser que exista una orden judicial, un estándar muy alto de exigencia para darle publicidad. Eso incluye las comunicaciones personales de las autoridades públicas, digamos. Ahora, si en esas comunicaciones se toman decisiones públicas, se toman determinaciones, se informa o se dan antecedentes para tomar determinaciones públicas, en el sentido de que es información que forma parte de una decisión relevante para el Estado, o ni tan relevante, puede ser cualquier tipo de decisión en realidad. Ese tipo de chat, ese tipo de información sí puede ser pública y debe ser pública respecto de la autoridad del Estado. Este señor es un particular, el señor Hermosilla es un abogado que ha defendido distintas causas. Si quiere publicar o no las informaciones en lo que se refiere al interés público, en lo que se refiere al interés del Estado, tiene que referirse a comunicaciones con autoridades públicas y sobre temas públicos, digamos. Mira, lo que pasa es que fue una cosa muy al voleo. Y miren, vamos a mostrar todo, y aquí es casi como vamos a mostrar y caiga quien caiga. No sé si tú te recuerdas en la época del final de la dictadura, perdón, la democracia, cuando estaba Manuel Contreras preso, sí, el director de la DINA, y amenazaba semanalmente con sacar los listados de personas que habían sido informantes de la DINA, gente que estaba en el gobierno en esa época y había vinculada a la DINA, había sido informante y amenazaba con eso, sacar esos listados y seguir adelante estos juicios. Nunca sacó ni un listado de supermercado, Manuel Contreras.
Es que eso te quería preguntar, Marcelo, porque pero era una forma de amenazar. Claro, eso es lo que te quería preguntar, porque, a ver, en tiempos donde existe, y a veces no carentes totalmente de fundamentos, una cierta percepción instalada de que, como diría la canción de Bersuit, son todos narcos, ¿no? Claro. Que alguien diga, entonces que se develen todos los chats y dando a entender que caigan todos. Es súper fácil, y en esto estoy deliberadamente, Marcelo, ejerciendo una resistencia, ¿no? Es súper fácil pisar el palito, o que la opinión pública pise el palito, o que mucha gente que están viendo y escuchando pisen el palito, de decir, ahí debe haber algo que va, o muchas cosas que van a develar que son realmente todos corruptos. De acto seguido yo me pregunto, sabiéndose, como tú sabes, como yo sé, como saben quienes nos están viendo y escuchando, que existen mecanismos súper fáciles para que se conozcan los chats de alguien, para decirlo bien directamente. Si yo quisiera filtrar un chat de alguien y que lo supiera todo Chile, sé perfectamente a qué medio tengo que ir y con qué periodistas tengo que hablar para que salga en alguna publicación del fin de semana. ¿Por qué no lo hace directamente en vez de decir así en términos generales lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué interpretación podríamos hacer respecto a esto? No sé si me di a entender respecto a la consideración más general respecto a este acto específico. Mira, yo creo que volvemos un poquitito a lo que te planteé al comienzo. Esto retomando un curso que no es judicial, que es político y creo que causa un daño. Lo que es decir, miren, que se deben a conocer todos los chats, en el fondo es, si caigo yo, caen todos, digamos. Esa es la señal. Y el todo, nadie sabe quiénes son, pero sembra un manto de duda, daña la reputación de las instituciones completas, y digo, no, mire, que hay muchísima más gente involucrada, y esto se va a saber, digamos, y tienen que estar todos asustados. Es lo mismo que decía de Manuel Contreras. Sí. Cada vez que avanzaban los juicios en su contra, él amenazaba con sacar un listado y el gobierno y todos tenían que asustarse. Y nunca hizo nada, digamos. Eran pachotadas, digamos, que terminaban en nada. Y por eso creo que lo que está pasando, mira, yo creo que todos han construido un poco, porque ha sido el abogado, el hermano abogado del encausado, pero también algunas autoridades públicas que creo que tienen que actuar con mayor sobriedad, no comentar tanto en los juicios pendientes, pueden hacer comentarios, etcétera, pero no en los tonos que se ha ido planteando, casi de celebración, y porque eso politiza una causa que todavía está en la etapa más inicial, digamos, que en la comunicación de los cargos, en la formalización, digamos, está recién informándose de qué se está investigando y se tomaron medidas para permitir esas medidas de control para que la investigación avanzara. Entonces, creo que aquí todos tienen que bajar un poco el tono, poner un poquito freno a mano, dejar que sean, como se decía antes, las instituciones en las que funcionan, digamos, y en este caso los tribunales de justicia, y que esto avance en el curso que corresponde. Deduzco de tus palabras, Marcelo, que estimas que el jefe de Estado debió haber sido más sobrio con sus declaraciones, o que fue un error decir lo que dijo. Mira, yo creo que el jefe de Estado puede opinar de esta causa. Esto no es como decía el abogado Hermosilla, que estaba infringiendo la Constitución, ni mucho menos se estaba abocando a ninguna causa pendiente, pero creo que todas las autoridades del Ejecutivo y del Parlamento tienen, si quieren opinar de causas pendientes, tienen que hacerlo con un tono de respaldo institucional y de sobriedad. No personalizar estas cosas en un encausado en particular y en otro no, en el nombre de alguien. No, o sea, no, creo que no es el buen camino, digamos, porque esos caminos también sin regreso. Y porque eso implica responder, eso implica politizar y llevar en otro plano este diálogo, y creo que no es positivo para las instituciones tampoco, digamos. Entonces, dejemos que esto se vaya resolviendo, celebremos que las instituciones funcionan, pero eso, digamos, y esperemos el actor de la justicia. Ese debiera ser el tono de todos, y no este diálogo que se armó y que escaló muy rápidamente entre los abogados y el gobierno, digamos. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con el abogado y anteriormente presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago. Bueno, Marcelo, haciendo siempre esta prevención que los abogados y los periodistas tenemos bastante clara, ¿no? Que es la de la
presunción de inocencia y la separación entre eventuales delitos y hechos cuestionables. Quería preguntar por lo que se ha conocido a propósito de las audiencias de formalización en relación a los sistemas de nombramientos, y lo voy a decir en un término no penal, intercambio de favores, que eventualmente se pueden haber traducido en que algunos nombramientos, incluyendo la Corte Suprema, y para decirlo más directamente el del ministro Jean-Pierre Matus, no se hubieran correspondido, no sé si en la forma, pero al menos al espíritu, ¿no? De cómo deberían ser los nombramientos. ¿Cómo ves ese tema? Y una idea que algunos diputados nos han contado que está circulando en los pasillos de la Cámara, de presentar una eventual acusación constitucional contra este ministro. Mira, yo creo que el nombramiento de este ministro y todo lo que se ha ido sabiendo es como el ejemplo de un sistema que está bien agotado, que necesita estándares de transparencia muy superiores, se necesitan estándares de probidad muy superiores, y que corresponde al encierro en que el Poder Judicial siempre ha actuado, digamos. Yo creo que la exigencia, la rendición de cuentas que se le exige a un ministro de Estado es muy superior, incluso al presidente de la República, es muy superior que a la rendición de cuentas y la exigencia que tiene un ministro de la Corte Suprema o el presidente de la Corte Suprema. Creo que eso ha sido así porque la exigencia de la ciudadanía siempre ha estado por el lado del Ejecutivo y el Parlamento, y este poder siempre funciona de un modo como muy autocrático, muy interno, muy endógeno. Y terminamos con estas cosas. El sistema de nombramiento implica una decisión pública también de la presidencia del jefe de Estado, que propone los nombres del Parlamento, digamos. Entonces, alguien tiene que y ahí empieza a operar el lobby, porque alguien tiene que ayudar a ese candidato a que el presidente lo elija, y ayudar a ese candidato a que el Parlamento tenga los votos, digamos. Y ahí empiezan las distorsiones de este proceso, porque también es muy difícil imaginárselo en modo completamente aséptico, contrario, donde son nombres que salen como del cielo y donde no hay ningún debate, porque en sí mismo se entiende como buenos, digamos, y sencillamente hay que aprobarlos. Pero los dos extremos son muy malos, digamos. Aquí hemos encontrado mecanismos como de operación política, de gestión de intereses particulares en candidatos buscando apoyos activamente, y esos apoyos también conectados con su pasado, digamos, inmediato, como abogados de ciertas autoridades públicas o apoyando ciertos sectores, y eso termina distorsionando todo de nuevo, digamos. No encontramos un mecanismo que sea del todo bueno, porque el problema es que se ha ido distorsionando, pero también, si nos ponemos a elegir públicamente en una elección popular a un ministro de la Corte Suprema, no creo que sea una solución, y sacar al los poderes, al resto de los poderes, digamos, al Parlamento, al Ejecutivo de esta designación, es peor aún, se transforma más endógeno y más oscuro, digamos. Sí. Entonces es difícil dar con el sistema correcto. A mí como periodista, Marcelo, me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, lo que logro ver es que hay una distancia muy grande entre la intención y el resultado en lo que tenemos ahora. O sea, en el papel parece súper bien que para que la medida no sea lo menos exenta de presiones ilegítimas posibles, deliberen los tres poderes del Estado, ¿no? Eso en el papel se ve súper bien, pero vemos que precisamente ahí es donde se han encontrado los mecanismos para los chats, las llamadas telefónicas, las cenas, las presiones y así sucesivamente. Tú dices, no se ve muy clara qué otra alternativa puede haber. ¿Es una respuesta en sentido literal o hay algo que vislumbras que eventualmente podría suponer un mejoramiento de lo que actualmente tenemos, que evidentemente tiene muchas falencias, ¿no? No, mira, yo ahí creo que le dejo a los expertos eso. Hay muchas experiencia internacional, hay varias propuestas, pero todos son como modificaciones en el margen, digamos, no un cambio fundamental en la forma en que se eligen los miembros del Poder Judicial, digamos, no un cambio copernicano, pero es difícil. O sea, y si uno empieza a preguntar en otros países cómo andaba, cómo funciona, en todos lados hay quejas, en todos lados hay críticas, y en todos lados te dicen, mira, esto no funciona tan bien como quisiéramos, digamos. Entonces,
Entonces no hay sistema óptimo que uno pueda al cual uno pueda recurrir. Todos son humanos, digamos. La política tiene un juego de intereses y de poder que siempre va a estar presente, y eso impregna a distintas instituciones a veces de una forma más positiva y bien encausada, y a veces de una forma más negativa. Sí, Marcelo, lo conocido hasta el momento, insistiendo en la presunción de inocencia sobre Andrés Chadwick, ¿qué te ha parecido? Me parece que es totalmente opaco lo que ha pasado, poco claro, y creo que se requiere una explicación más de fondo. Hay cuestiones que son entendibles, hay otras cosas que no son tan entendibles. El financiamiento de ciertos informes, la acusación constitucional, y su cuestión, por qué fueron financiados por empresarios privados que no tenían relación directa con la situación que se estaba planteando. Eso creo que requiere una explicación, y porque puede haber un gran conflicto de interés o puede ser algo que no es nada, digamos. Pero requiere saber, requiere una explicación que no se ha dado hasta el minuto. Creo que ahí hay algo que está pendiente. Marcelo Drago, muchas gracias por esta conversación. Que tengas un buen día. Que estés muy bien. Gusto saludarte, Patricio, y un saludo a todos. Sí, y muchas gracias por tu gentileza permanente con estas conversaciones y reflexiones. Hablábamos con Marcelo Drago, ex presidente del Consejo para la Transparencia, dándonos apreciación con el conocimiento que tiene tanto por su disciplina de origen, que es el derecho, así como por las responsabilidades y cargos que ha tenido, de lo que está ocurriendo con esto de la audiencia de formalización del abogado Luis Hermosilla. Se develan muchas cosas que obviamente ponen una alerta bastante grande sobre el funcionamiento de nuestras instituciones, y que por supuesto vamos a seguir comentando a la vuelta de la pausa cuando empiece